Muy buenas noches, queridos hermanos de Noroccidente. Me alegra mucho acompañarlos de nuevo a la distancia. En esta oportunidad se me ha pedido compartir mi testimonio, así que eso es lo que voy a estar haciendo en esta noche. Quisiera empezar orando y pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que lo que se comparta sea de bendición para quienes lo escuchan. Padre, gracias por este tiempo. Tú obras en nuestras vidas y es bueno en ocasiones compartir y hablar de tu obra, tus maravillas en nuestras vidas. Así que te oro que lo que se comparta en esta noche sea de bendición y que tú seas quien se lleve la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre que comparto mi testimonio, recuerdo un versículo que un amigo y hermano muy querido me compartió en una ocasión en la que di mi testimonio acá en la iglesia donde me congrego. Ese versículo es Marcos capítulo 5 versículos 19 al 20. En contexto, el Señor Jesús está hablándole al joven endemoniado. Así que no sé qué fue lo que este hermano quiso decirme al compartirme este versículo, pero la verdad no creo que ese fuera el punto. Creo que el punto fue más bien lo que el Señor le dijo a este joven después de sanarlo. El Señor le dijo, el joven quería seguir a Jesús y con sus discípulos, pero el Señor Jesús, dice el versículo, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él, este joven, se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Entonces, mi intención en esta noche es compartir con ustedes cuán grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida. Y mi propósito es que quienes lo escuchen se maravillen, que queden maravillados. No de cuán impresionante soy yo y de cuán impresionante es mi vida, sino más bien de cuán misericordioso y poderoso es Dios actuando en la vida de una persona. Y estoy seguro que muchos de los que me están escuchando ya han experimentado ese poder, esa gracia y esa misericordia y pueden decir, amén, así es, yo he experimentado eso. Quiero empezar entonces compartiendo cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Yo nací en Bogotá en el año 94 y desde pequeño tanto mi mamá como mi abuela me llevaron a una iglesia cristiana. Así que yo crecí aprendiendo las historias de la Biblia, la historia de Noé, Sansón, Moisés, todo esto, por lo cual estoy muy agradecido y estoy agradecido que tuve ese contacto con la Biblia desde pequeño y que mi mamá y mi abuela me llevaron a tener ese contacto con la Escritura. Sin embargo, tristemente, las iglesias a las que solíamos ir, varias de estas iglesias no eran iglesias de muy sana doctrina, eran más bien de estas iglesias que te predican prosperidad y todas estas cosas. Entonces no tenía un entendimiento claro de qué es el Evangelio. Mi entendimiento entonces era que para ser salvo tú solamente repites una oración, repites esta oración y ya eres salvo. Y que una vez repites la oración, tú tienes que portarte muy bien. Porque si no te portas bien, vas a perder tu salvación y, mejor dicho, es un problema. Entonces recuerdo que siendo niño, todos los días por la mañana, yo oraba y decía, ok, Dios, hoy voy a guardar todos los mandamientos perfectamente, ¿no? Porque tengo que portarme bien para mantener esa salvación y como que... Entonces, listo, me voy a portar muy bien. Y por la noche me daba cuenta, adivinen de qué, pues que había fallado, que de una u otra manera había pecado, había desobedecido a Dios. Entonces al otro día lloraba y decía, ok, esta vez sí, hoy sí voy a guardar todos los mandamientos. Por la noche de nuevo me daba cuenta que no podía. Y esa situación siguió de esa manera por mucho tiempo, hasta que ya como que yo me cansé, como que un día dije, ¿sabe qué? Ya no voy a intentarlo. Yo creo en Dios, yo creo en todas estas cosas, pero es imposible, yo no puedo obedecer a Dios perfectamente, así que lo siento ya. Entonces
Debido a esto, como que yo perdí mi interés en ir a la iglesia, en la Biblia, en todas estas cosas. Yo estaba entrando en esa etapa de la adolescencia, como si a lo que les conté no fuera poco. Estaba volviéndome adolescente, entonces ya uno empieza esta etapa como que más rebelde, entonces yo ya no quería esas cosas. Vivía en ese entonces con mi mamá y su esposo, con David, y pues ellos iban a la iglesia fielmente y todo esto y me llevaban, y pues ya como que a mí no me empezó a gustar eso. Así que cuando tenía 12 años decidí un cambio, quería un cambio, así que decidí irme a vivir con mi papá. Y parte de la razón por la cual me fui a vivir con mi papá es porque yo no quería estar en un hogar donde me obligaran a ir a la iglesia y estas cosas. Así que me fui a vivir con mi papá, y a pesar de que me alejé de la iglesia, esas cosas, creo que el Señor usó ese tiempo en el cual viví con mi papá para mi bien. Él tuvo misericordia, porque estando con mi papá estuve en un hogar donde había disciplina, habían reglas, había autoridad, y creo que el Señor usó a mi papá para guardarme de muchas cosas en las cuales muchos adolescentes caen, cosas malas, y que gracias a Dios no experimenté debido a que mi papá hizo un buen trabajo con disciplina, con reglas, con autoridad. Así que estoy también muy agradecido por lo que mi papá hizo en mi vida. Sin embargo, a pesar de estar en un hogar con reglas, con autoridad, con disciplina, mi corazón seguía siendo pecaminoso. Y a medida que crecía, este pecado se volvía más evidente. No me gustaba la autoridad sobre mi vida, no, empecé a ser más grosero con mis padres, a responderles feo, no me gustaba que me dijeran qué hacer, este tipo de cosas, como que, ay, qué fastidio. También otro tipo de pecados, como viendo cosas que no debía por internet. Después empecé a escuchar música rock y heavy metal, y esta música se volvió un ídolo en mi vida y transformó completamente mi personalidad, mi forma de pensar, incluso mi forma de vestir. Y yo dedicaba mucho tiempo y mucho dinero también a estas cosas. Eso se volvió un ídolo en mi vida. Como dice Efesios 2:1, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y de nuevo, a medida que crecía y a medida que me alejaba de la iglesia y de estas cosas, esos pecados se volvían más y más evidentes en mi vida. Ahora, ¿cómo y cuándo conocí a Cristo? Resulta que mi mamá y su esposo David, ellos iban a una iglesia cristiana. Más adelante empezaron a ir a Noroccidente, y ellos oraban por mí. Ellos empezaron a orar mucho por mí, por mi salvación. Ellos me invitaban a las actividades de Noroccidente, que las reuniones de la iglesia, que campamentos, retiros, que almuerzos congregacionales, y pues a veces yo aceptaba, a veces no. La verdad no estaba muy interesado en el mensaje, pero sí, a veces iba. Estoy seguro que algunos de ustedes me recuerdan viéndome en Noroccidente, en el lugar antiguo donde nos reuníamos. Y yo era del tipo de persona que me aparecía en todos los almuerzos congregacionales fielmente, porque claro, pues gratis hasta un puño. Pero de resto, pues como que no estaba muy interesado. Fui a un par de campamentos de Noroccidente, a campamentos de jóvenes, y la pasé muy bien, muy chévere, muy amables todos, muy chévere las actividades, pero sí, no me quedó nada en la cabeza, no presté mucha atención a los mensajes. Después, en el año 2011, estaba pasando por una época un poco difícil, como que estaba un poco como deprimido, como que sin esperanza, debido a la música que yo estaba escuchando, y eso me volví muy solitario, como que por alguna razón esa música lo vuelve a uno muy solitario y una persona muy oscura. Así que como que me sentía muy mal en esa época, pero en ese entonces me invitaron a un campamento de adultos jóvenes de Noroccidente. Mi familia me invitó, y también recuerdo que Giovanni fue una persona clave, porque Giovanni, recuerdo que me llamó y me habló del campamento y me invitó y todo eso, y yo, bueno, chévere.
Entonces como que quería un cambio, quería salir de la casa, quería ir a pasear y estar en un ambiente diferente. Así que dije, sí, listo, vamos. Entonces fui al campamento y recuerdo que nos subimos al bus allá al frente del local de Noroccidente, el local de la 68. Y nos subimos al bus y el bus arrancó y yo estaba ahí sentado, como que bueno, no hablaba mucho con los jóvenes que estaban ahí. Y empezaron a hacer todo este tipo de actividades cristianas que hacen en el bus. Entonces, que rompehielos, que canciones cristianas. Y yo, la verdad, yo detestaba esas cosas. Entonces yo estaba ahí sentado como que escuchándolos hacer todas sus actividades y yo como que, ay, ¿qué hago acá? Yo no debía haber venido. Y entonces hice una promesa. Y una promesa que gracias a Dios no se cumplió. Yo me dije a mí mismo, estando ahí sentado, dije, yo nunca en mi vida voy a volver a uno de estos campamentos. Lo que no sabía es que ese iba a ser el primero de muchos campamentos de adultos jóvenes a los que iba a ir. Pero entonces, bueno, yo fui al campamento y de nuevo tenía esta actitud como de que chévere pasear, pero qué fastidio todo esto. Bueno, el último día del campamento fue un lunes festivo, agosto 15 del 2011. Uno de los ancianos que estaba participando en el campamento, Sergio Gómez, me dijo, Carlos, quiero compartirle algo sobre la Biblia, ¿podemos hablar? Yo le dije, sí, listo, chévere. Y él me empezó a hablar del pecado, la condenación, de que somos pecadores y necesitamos que la gracia de Dios nos salve, no por nuestras obras, el Señor Jesús murió en la cruz. Y yo como que listo, yo había escuchado todas estas cosas antes, chévere. Pero hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una fue que él no me presionó a hacer una oración y a recibir a Cristo en ese momento, como que ya le compartí esto, así que hágalo ahora, como había pasado en el pasado en otras situaciones. Él simplemente me dijo, quiero compartirle esto de la Biblia, y pues ya la decisión es suya, sin presión. Y lo segundo que me llamó la atención, y lo más importante en ese momento, fue que él compartió algo que yo nunca había escuchado antes. Yo había escuchado que Jesús murió, que somos pecadores, todo eso, listo. Pero lo que yo no entendía es cómo es que yo puedo ser salvo si no puedo comportarme bien perfectamente, si yo no puedo guardar todos los mandamientos. Entonces Sergio me explicó que la salvación es algo que uno no se gana por obras, que la razón por la cual Jesús murió en la cruz es precisamente porque nosotros no podemos ganarnos esa salvación por nuestro comportamiento, que esa salvación, la recibimos por fe, y que una vez recibimos esa salvación, Dios es quien nos guarda y nos mantiene fiel y nosotros obedecemos por amor a Dios, pero aun cuando fallamos, Dios nos perdona como un padre. No es que perdemos esa salvación, sino que empieza un proceso de santificación en el cual Dios nos transforma nuestro carácter, en el cual aprendemos a obedecer más, pero incluso si fallamos, seguimos siendo parte de la familia de Dios y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso no es una razón para decir, entonces yo peco y vivo como quiero, no, sino que si realmente eres salvo, Dios produce en ti un deseo de obedecer y de ser fiel. En pocas palabras, él me explicó que la salvación no se pierde. Y eso para mí fue nuevo, fue un concepto nuevo. Yo nunca había escuchado eso. Pero todo eso, lo que él me explicó, como que hizo clic en mi mente, como que esa era la parte que me faltaba, ese entendimiento, esa parte doctrinal que me faltaba. Como que ahí ya todo tuvo sentido, como que sí, puedo ser salvo y descansar en la obra de Cristo y no tengo que andarme esforzando como que, a ver, ¿será que obedecí perfectamente o no? Sino que puedo descansar en la obra de Cristo mientras Él me santifica y me enseña a obedecer cada vez más. Y ahí todo tuvo sentido, todo el mensaje del Evangelio tuvo sentido. Así que recuerdo que ese día regresé a la casa, pues nos trajeron de vuelta a Bogotá, porque el campamento era en otro lado, creo que fue bueno, se me olvidó, pero en una de estas fincas.
Y entonces regresé a Bogotá y regresé a mi casa y yo sentía dentro de mí como un deseo de buscar a Dios, como que había algo atrayéndome hacia Dios, como que tenía un entendimiento nuevo, tenía en cierto sentido hasta como una paz en mi interior que no podía explicar. Mientras que antes cuando me hablaban del Evangelio y me decían haga esta oración y todo eso, yo como que, pues sí, pues si quiere hago la oración, pero la verdad mi corazón no está ahí, mi corazón no desea lo que usted me está compartiendo, pero si quiere hago la oración. Pero en ese caso, en esta ocasión, mi corazón sí deseaba a Dios, mi corazón sí estaba ahí queriendo conocer a Dios, acercarme a Dios, y todo eso gracias a un entendimiento claro del Evangelio. Entonces en esa misma noche recuerdo que le pedí a Dios que me perdonara de mis pecados, que me hiciera una nueva persona, que me salvara. Y en ese día, creo yo, el lunes, agosto 15 del 2011, fue cuando el Señor me salvó. Ahora, por último, bueno, no por último, pero sí, tercero, quiero compartir cómo es que Cristo ha cambiado mi vida y cómo soy ahora. El Señor cambió mi vida de forma radical, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas han llegado. El Señor me dio un deseo de ir a la iglesia, de aprender, de escuchar su palabra, un deseo impresionante. Tanto así que el próximo domingo, el próximo fin de semana después del campamento, fui a la reunión de Noroccidente por mi propia cuenta y fue la primera vez que yo hacía eso. Antes, para que yo fuera a la iglesia tenían que invitarme, tenían que rogarme muchas veces, pero ese domingo yo llegué solito, nadie me había invitado, nadie me había rogado, yo como que quería, deseaba ir. Y llegué al local de Noroccidente y mi mamá me vio y ella estaba sorprendida, como que, uy, ¿qué hace acá? Como que no lo esperaba. Y David también estaba sorprendido. Y fue algo chistoso porque aparentemente, mientras yo estaba en el campamento, David había hecho una promesa. Y él había dicho que si en ese campamento yo me convertía, que él iba a pagar por el próximo campamento de adultos jóvenes, al que yo fuera. Entonces creo que cuando David me vio ir a la iglesia el próximo domingo tuvo un sentimiento agridulce porque por un lado qué chévere que está acá, parece que Dios está obrando en su vida, pero por otro lado como que le toca cumplir su promesa y pagarme el campamento. Entonces, pero bueno, él fue fiel a su promesa y él me pagó el campamento del año siguiente. Así que bueno, esa fue una de las formas en las cuales Dios cambió mi vida, me dio este deseo de escuchar la palabra, de ir a la iglesia. El Señor me libró del pecado, del poder del pecado, lo cual no significa que soy perfecto y que nunca peco, pero significa más bien que ya no soy un esclavo del pecado, ya no tengo que caer. Y el Señor me dio la capacidad de vencer el pecado en mi vida. Así que a medida que el tiempo pasaba, vi cómo gracias a Dios, a la obra de Dios en su vida, empecé a tener victoria sobre mi pecado. Algunos pecados se fueron inmediatamente, otros pecados han sido un proceso de aprender cada vez más a obedecer más y despojarme, deshacerme de esos pecados de forma progresiva. Pero el hecho de que pueda vencer el pecado y obedecer al Señor de corazón es una de las cosas que me dan confianza, seguridad de la obra de Dios en mi vida. Durante ese tiempo, cuando empecé a congregarme en Noroccidente, fui discipulado a través de los cursos de discipulado que hacemos, el curso Vida, Amistad, Madurez, etc. También tuve la oportunidad de hacer cursos Emaús, los cuales me enseñaron mucho. Y también hubo personas clave en mi vida a quienes Dios usó para ayudarme a crecer en mi fe, para madurar. Personas como mi familia, por supuesto, los ancianos de la iglesia y también amigos en la iglesia, jóvenes de mi edad que ya eran creyentes y que
que también andaban también estaban en ese proceso de madurar y fueron de ejemplo para mí. Ahora, más adelante, o bueno, por esa época, empecé la universidad, empecé a estudiar lenguas modernas en una universidad llamada EXI o UniEXI, Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Y mi plan en ese entonces era bueno, voy a estudiar lenguas, voy a volverme un intérprete y un traductor, me encanta hacer eso. Y con eso sí, espero tener un buen trabajo, una casa, un carro, familia, o sea, normal. Nada de malo con ese plan, como que ese era mi plan. Pero cuando estaba como en mi, no sé, tercer o cuarto semestre de la universidad, el Señor empezó a mostrarme que me estaba llamando a un ministerio específico, al ministerio de la palabra. Esto el Señor lo hizo a través de enseñanzas que impactaron mi vida y me convencieron que yo no quería hacer nada más sino dedicarme al ministerio, a través de oportunidades de ministerio, a través de comentarios de creyentes, de hermanos en la iglesia que comentaban y decían, sí, como que vemos al Señor llamándote a esto, comentarios de los ancianos quienes también me indicaban que sí, como que por ahí va la cosa, y también tenía un deseo personal, por supuesto. Así que a través de esas cosas me convencí de que el Señor me estaba llamando a ese tipo de ministerio. En ese momento sentí entonces que quería prepararme teológicamente, quería entender cómo estudiar mejor la Biblia, cómo interpretarla con precisión, cómo enseñarla con claridad. Así que por un par de años empecé a orar que el Señor abriera las puertas para que yo fuera a un instituto, un seminario, algo. Y como estaba estudiando inglés, pues dije, pues sería chévere si puedo ir a un instituto o seminario en inglés, como para también mejorar el inglés y toda esta cosa, pero la verdad yo no sabía cómo, porque yo dije, yo la verdad no tengo dinero, no tengo plata para nada de eso. Pero bueno, entonces yo empecé a orar. Resulta que un día me metí a una página de internet de una universidad cristiana llamada Bob Jones, y conocí esa universidad porque Raquel Duberly fue allá, Cristina, Anita, entonces como que yo tenía esta idea de esta universidad y yo dije, me va a meter a chismosear solo cómo es eso de una universidad cristiana. Y me metí a chismosear y resulta que lo primero que vi, providencialmente, yo creo que el Señor arregló todas estas cosas, orquestó esto. Lo primero que vi en la página de esta universidad fue un artículo sobre un muchacho de África que quería estudiar y prepararse para el ministerio, que no tenía los medios económicos para hacerlo, pero que recibió una beca de la universidad que está diseñada precisamente para traer estudiantes de internacionales, darles entrenamiento teológico y luego que se regresen a sus países a servir. Y yo dije, uy, qué chévere. Yo como que yo cumplo todos los requisitos, entonces yo empecé a orar por eso, por esa beca. Siendo honesto, yo era un poco escéptico, como que dije, no, yo no creo que me den eso, pero pues vamos a orar porque, Señor, yo sé que para ti nada es imposible. Después de un tiempo le comenté a Miguel sobre esto y en uno de sus viajes acá él pidió información sobre esta beca. Él me animó a que aplicara y bueno, en resumidas cuentas, después de un proceso de varios meses, el Señor proveyó esa beca. Recibí un correo diciendo felicitaciones, le damos la beca, y cuando recibí ese correo yo no me las creía, yo la verdad era muy escéptico y yo dije, no, eso seguramente algo va a pasar y me la van a negar o algo así, y la verdad el Señor me enseñó una lección ahí, es que no debo dudar de sus bendiciones, de lo que Él hace en mi vida, que si Él claramente muestra algo y me bendice con algo, la respuesta correcta es agradecerle y disfrutarlo y no ser escéptico ni seguir dudando. Así que bueno, explico esto porque esa es la razón por la cual en el 2017, en enero del 2017, me mudé a los Estados Unidos y por eso llevo todos estos años acá. Bueno, estando en la universidad, un par de años después de que empecé a estudiar,
por allá en el 2019, tuve la oportunidad de ir en un viaje misionero a Cuba, la isla de Cuba, y aprendí muchas lecciones. Fue impresionante ver el gozo de los creyentes en medio de su situación tan difícil, porque pues el sistema político y económico de la isla hace que la mayoría de las personas estén en una situación económica bien complicada. Pero vimos cómo, a pesar en medio de su situación difícil, en medio de su pobreza, ellos tenían mucho gozo y eran muy generosos. Muy generosos. Nos dieron muchas cosas y quedamos impresionados de cómo eran tan generosos a pesar de su situación. Así que fue una gran experiencia. Pero creo que lo más importante del viaje fue que en ese viaje misionero conocí a una chica llamada Ana Grace Casillas. Y bueno, empezamos a hablar más, conocernos en ese viaje. Ella me vio y cayó perdidamente enamorada. No es cierto. Empezamos a conocernos más y me di cuenta, o nos dimos cuenta ambos de que el Señor como que nos estaba guiando a la misma dirección. Ella creció en un hogar cristiano, con una muy buena influencia de sus padres, que son creyentes fieles y maduros. Su papá es pastor de una iglesia bautista. Así que desde pequeña ella conoció el Evangelio y recibió al Señor en una edad temprana. Luego, más adelante, ella fue influenciada por su abuelo, quien fue misionero en Puerto Rico por 50 años y muy fiel. Pero entonces, a través de él, a través de su abuelo, ella se empezó a interesar por el ministerio hispano, por aprender español y todas estas cosas. Así que cuando nos conocimos, ella ya tenía una idea general y un deseo de que ella quería involucrarse en algo relacionado a un ministerio hispano en un país de habla hispana. Pero ella no estaba segura dónde, como que había una idea general. Y pues yo escuché su idea general y su plan y le dije, te tengo el plan. ¿Has escuchado de Colombia? Entonces, bueno, ahí nos conocimos, ella entendió cuál era mi deseo y mi llamado. Y a través de eso el Señor confirmó también en su vida, ya de forma más específica, a dónde la estaba guiando. Entonces, en resumidas cuentas, en diciembre del 2020, un año y medio después de empezar a conocernos mejor, nos casamos. Y así que llevamos año y medio casados y aprendiendo mucho del uno del otro y aprendiendo a poner en práctica el amor de Cristo en nuestra relación. Ahora quiero terminar hablándoles de cuál es nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro presente es que terminamos ya la universidad, los estudios. Mi esposa se acabó de graduar con una maestría en educación y yo el año pasado me gradué con una maestría en divinidades o teología. Entonces eso como que concluyó esa etapa de estudios. Ahora nos estamos dedicando más a trabajar y a estar involucrados en nuestra iglesia local. Gracias a Dios tenemos varias oportunidades de ministerio. Ella trabaja con niños, con las chicas adolescentes también y también con música, tocando piano y otro instrumento. El corno francés creo que se llama, algo así, no recuerdo. Y en mi caso tengo oportunidades de trabajar con los varones adolescentes, con adultos jóvenes y también en la enseñanza o predicación. Nuestro presente es ahora que, si Dios permite, en julio vamos a viajar a Colombia. Nuestro plan es estar allá por 3 semanas, desde finales de julio hasta mediados de agosto. Entonces estamos muy emocionados de que por fin podemos ir. En mi caso han pasado 3 años y en el caso de mi esposa pues ella no tuvo la oportunidad de ir por el COVID, así que por fin va a poder visitar en persona. También
Estamos felices de que Ana Grace está embarazada y el bebé está programado para nacer el 24 de noviembre de este año, así que eso también es algo por lo cual estamos muy contentos. Y luego, en cuanto al futuro, nuestro plan es mudarnos a Colombia más o menos entre junio y julio del 2023 o en alguna época de mitad de año del 2023. Así que nos queda como un año más acá en Estados Unidos. Y nuestro deseo es que, si el Señor lo permite, es poder ir y servir en lo que el Señor nos permita con el entrenamiento que el Señor nos ha podido tener. Así que ese es nuestro plan y agradecemos sus oraciones por todas estas cosas. Quiero entonces concluir ya, ahora sí, concluir con una lección del testimonio que les he compartido. Creo que hay muchas lecciones que podemos sacar de nuestro testimonio, de cómo el Señor obra en nuestras vidas, pero hay una que siempre se me viene a la mente, en especial de la experiencia que el Señor me ha permitido vivir estando en el extranjero, y es la siguiente: que el Señor provee fielmente para sus siervos en cualquier cosa que Él los llama a hacer. El Señor provee fielmente para las necesidades de sus siervos, cualquier cosa que ellos necesiten, en cualquier cosa que el Señor los llame a hacer. Esa ha sido mi experiencia. Cuando vine acá tenía mucha ansiedad de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar esto? Y esto, en muchas áreas tenía ansiedad. Pero a través de los años el Señor me ha enseñado a confiar en Él, a que si Él me llama a hacer algo, Él va a proveer lo que necesito. No solamente económicamente, no solo económicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, en todas las áreas de mi vida. Así que mi ánimo es que en cualquier cosa que el Señor te haya llamado a hacer, sea que te esté llamando algo similar a lo que me llamó a mí, tal vez prepararte en un instituto, seminario, o tal vez no, tal vez ese no sea el plan de Dios para tu vida, tal vez estés trabajando ya y estás involucrado en la iglesia y con tu familia. En cualquier cosa en lo que el Señor te haya llamado a hacer, puedes confiar en que Él va a proveer lo que necesitas para serle fiel. Así que bueno, ese es mi testimonio y apreciamos sus oraciones y muchas gracias por su tiempo y atención. Espero que haya sido de bendición. Y espero verlos pronto, en un par de meses, Dios mediante.